Hola, vamos a continuar con nuestra área de Teoría de la Educación 1 y en esta semana 14 de trabajo vamos a tratar un tema muy interesante también que tiene que ver con esta materia que estamos desarrollando. Eh, en la clase anterior estuvimos estudiando lo que corresponde a las propuestas educativas de los sofistas que fueron filósofos amantes de la sabiduría, antecesores de Sócrates, Platón y Aristóteles. Hemos visto la posición de algunos de estos y también de los grandes filósofos griegos que le han dado realce a su propuesta educativa también de este pueblo tan sabio el cual se caracterizó por sistematizar el saber humano existente hasta sus tiempos y lo ordenó, lo categorizó, se encargó de darle carácter científico a todo lo que habían tomado de los pueblos orientales y también Roma conquistó a Grecia desde el punto de vista político, pero culturalmente los romanos vivían enamorados de todo lo hecho por los griegos. Por lo tanto, lo compartido y lo trabajado también por ustedes en las sesiones anteriores y también dentro de lo que es la educación en nuestro querido Perú, hemos visto cómo ha habido una educación para la etapa de los pueblos que existieron antes de los incas y también del imperio incaico. Entonces, ahí en esas ideas, en esas formas de hacer educación, se encuentran inmersas las diferentes teorías de la educación que se fueron gestando. Nosotros también anteriormente hemos estudiado algo de cómo era la educación durante la Edad Media y hemos visto que ésta giró en torno a todo lo religioso, en estos tiempos que estamos hablando en la Edad Media que comprende el 476 después de Cristo hasta 1453 también después de Cristo, vamos a ver cómo todo va a girar en torno a la religión. Y es así que la educación medieval tiene también su propuesta en algunos teóricos de la educación medieval, o sea, de la educación de la Edad Media. En esta semana, el logro que queremos alcanzar con ustedes es que ustedes puedan comprender, manejar estas propuestas y de esta manera también puedan desarrollar el trabajo académico que corresponde esta semana y que semana a semana ustedes vienen realizando con bastante responsabilidad. También en esta sesión número 14 vamos a hacer alcances ya sobre lo que va a ser la evaluación de competencias logradas del 2021. Recuerden ustedes que todos los semestres de cada año académico hacemos esto para ver que ustedes pongan en práctica todo lo aprendido, lo sistematicen en lo que hemos denominado el producto final en nuestros sílabos. Entonces hoy día les voy a hacer algunos alcances también de cómo tienen ustedes que trabajar para este semestre su producto final personal. Ese producto final va a tener una fecha de entrega que va a ser hasta el 12 de agosto, les voy adelantando, puesto que el 14 de agosto debemos trasladárselo a los jurados. Para este año no va a haber examen de conocimiento, solamente feria de productos, pero de forma virtual, ya
les explicaré más adelante de qué va a tratar, ¿sí? Entonces, vamos a compartir el material que para esta semana con mucho aprecio se les ha preparado. A ver, un momentito, por favor, disculpen. Bien, entonces vamos a compartir el material que con mucho cariño se les ha preparado. Entonces, tal como les había adelantado algo, en la presente semana vamos a trabajar lo que son representantes de la educación medieval y vamos a hacerles alcances para la evaluación de competencias logradas, ¿sí? Entonces, acá tenemos un primer representante de la educación medieval. San Agustín fue un monje, fue un representante del clero. Esta es su fecha de nacimiento y su fecha de defunción. Él vivió entre el 354 después de Cristo hasta el 430 después de Cristo, ¿sí? A dejar sus ideas muy importantes en torno a cómo debería hacerse educación. Y eso lo plasmó en una de sus importantes obras, como fue el Maestro. ¿Qué cosa plantea aquí San Agustín? Dice, con alguna serie de preceptos, de propuestas, nos permite entender su teoría educativa. ¿Ve? Él dice, por ejemplo, la suavidad de la verdad nos debe invitar a aprender, o sea, se aprende para conocer la verdad de las cosas y la necesidad de la caridad a enseñar. ¿Ve? Qué interesante. O sea, el enseñar tiene que ver con atender una necesidad de dar a las demás personas tus conocimientos, tu sabiduría, tus experiencias, para que de esa manera las personas puedan desenvolverse. Por otro lado, también él plantea entre sus preceptos educativos el oficio de comunicar es el mérito de haber alcanzado lo que se estaba buscando. ¿Sí? Esto significa que para compartir conocimientos y ponerlos en común, darlos a conocer, comunicarlos, en primer lugar es haber buscado, haber visto la forma más adecuada de comunicar lo que querías dar a entender. Otro precepto educativo de San Agustín es el que enseña el bien y hace el mal es un mercenario. ¿Sí? Este es lo interesante, ¿ves? O sea, no, un educador no puede tener doble personalidad. Si enseñas el bien, también tienes que hacer el bien. Pero él considera que cuando tú enseñas el bien y en la práctica haces otra cosa, eres un mercenario, una persona que vende sus conocimientos. O sea, enseña, pero solamente para ganarse un dinero. Luego otro precepto que nos comparte San Agustín en su obra El Maestro dice, no se debe enseñar lo que no se conoce. Si se conoce, hay que enseñarlo para enseñar la verdad. Muy interesante. O sea, nosotros tenemos que ser hidalgos, justos en reconocer que no lo podemos saber todo. Hay cosas que a veces desconocemos, ignoramos, somos ignorantes en algunas materias, pero en otras nos desenvolvemos bien. Entonces, cuando nos conocemos, si enseñamos como debe ser, estamos enseñando la verdad.
Otro precepto de San Agustín en sus ideas, su teoría educativa está: el que enseña generando el miedo, no el amor, es un déspota. ¿Eh? Miren qué interesante, en estos tiempos él ya pensaba de esa manera, ¿no? Cuando tú enseñas no puedes valerte del susto, de atemorizar a tus estudiantes, de amenazarlos, sino todo lo contrario, utilizar todas tus estrategias basadas en la calidez, en el cariño, en la comprensión para poder hacerlo. Porque si tú no haces esto, educar con amor, con calidez humana, considerando a la otra persona, te conviertes poco a poco en un déspota, una persona mal geniada, impositiva, malhumorada, abusiva, que son todos los sinónimos algunos de los sinónimos de ser déspota. ¿Qué otra idea nos comparte San Agustín? En todo lo relativo a la docencia, hay quienes conocen mejor y con más verdad determinados asuntos. Por eso se convierten en autoridades en el tema que dominan. Y esto no debe ser para enorgullecerse, creerse, volverse una persona soberbia, sobrada, sino utilizarlo para servir, para poder trasladarle a las personas que necesitan de tus conocimientos. Y si tú sabes compartir, sabes apoyar a los que no saben, te vas convirtiendo poco a poco en una autoridad en tu materia, en tu especialidad. Todo lo contrario sucede cuando te vuelves vanidoso, vanidosa con lo que sabes, te sobras, maltratas a los demás haciéndolos sentir como que ellos no saben, que son torpes, brutos. No, 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 eso no es bueno, eso hace mucho daño. Lo correcto es que eso te sirva para poder ayudar a los demás. Esas son ideas muy interesantes de San Agustín, ¿ve? Desde el punto educativo. También dice: el doctor docente pierde su valor cuando no está empapado de ágape. O sea, no está forrado, abrigado de lo que es eh, una autovaloración, pero sin exagerar. Conserva su valor, esa autoridad, ese doctor docente, cuando todo lo que habla en teoría lo pone en práctica. Y esa práctica es su ágape, su valor añadido, su valor agregado. Ese es el sinónimo de ágape. Y también, como San Agustín ha sido un representante de la educación medieval, uno de sus preceptos que dice: el maestro no es el que enseña la ciencia al hombre, sino Dios. Es decir, él tiene una posición teológica sobre lo que es enseñar la ciencia a los seres humanos y le da un carácter divino, por lo mismo que él representa, es uno de los representantes de la educación medieval, que se caracterizó porque todo estaba en torno a Dios, a la religión. Él también dice: todos somos condiscípulos en cuanto Cristo es el maestro interior. Es la catolicidad del ágape, otra idea desde el punto de vista religioso, ¿no? Él le da su valoración a Cristo, al cual lo considera ese maestro que cada uno tiene adentro. Y esa es una expresión de catolicismo. Estas ideas son en esencia lo más importante en cuanto a su teoría educativa de San Agustín. Otro de los grandes representantes de la educación de la Edad Media o educación medieval es Santo Tomás de Aquino. Este señor vivió más o menos durante este periodo, ¿ve? Entre 1224 a 1274 ya de nuestra era, o después de Cristo, como se estila decir, ¿no? ¿Y qué ideas tenía Santo Tomás de Aquino?
Él decía que la educación es muy necesaria para el hombre, pues sin ella no daría un cumplimiento pleno a su ser. O sea, la educación para Santo Tomás debe ser inherente a la persona humana. Eso es lo que lo va convirtiendo en una persona, en un ser. Dice que en la etapa que a él le tocó vivir es la primera vez que se le da un gran valor a la educación y con eso se hizo posible que la educación trate de llegar a todos, o sea, que sea un bien común para todos, un bien que debe alcanzar para todas las personas. Pero también hay que ser sincero en decir que desde la edad antigua en los pueblos orientales, en Grecia, en Roma, en este periodo, la educación ha tenido carácter elitista, es decir, solamente había una educación como debe ser para las clases altas, los gobernantes, los ricos, y que ahí poco a poco se ha ido democratizando en el camino. ¿Qué otras ideas tenía Santo Tomás de Aquino respecto a la formación educativa de las personas? Él decía que la formación moral, o sea, la enseñanza de lo que es la moral, se enfoca en las virtudes, las cuales responden, dice, al desarrollo de las potencias apetitivas humanas, o sea, el apetito humano, que son el apetito concupiscible que está dado por la virtud de la templanza, el carácter, el apetito irascible que está dado por la fortaleza, la dureza que debe ir construyendo uno a través del tiempo, y el apetito racional que está sentado, cimentado en lo que es el valor o la virtud de la justicia, que consiste a darle a cada quien lo que corresponde. Entonces, esa moral que se trata de construir o que él propone construir en la edad media debe basarse en el desarrollo de estas virtudes, siendo la más elevada la llamada virtud de la justicia. Interesante su propuesta, ¿sí? Luego él hace mención que la formación intelectual se desarrolla o se logra mediante descubrimiento o por enseñanza. ¿Mm? En cuanto a lo que es la enseñanza, considera que es una ayuda y el maestro es el colaborador del aprendizaje del discípulo, o sea, del estudiante. A través de él, o sea, a través del maestro, los estudiantes reciben el saber que se produce mediante el proceso de adquisición, es decir, cuando los estudiantes logran internalizar en su esquema cognitivo, en su cerebro, todo lo que va compartiendo el maestro con él para su aprendizaje. Pero él también a su vez, miren, en estos tiempos hace mención que hay 3 momentos en el proceso de aprendizaje mediante la enseñanza. Y estos 3 procesos están en exponer los principios del saber a la consideración del discípulo. Es decir, explicarle, darle a conocer, compartir con él. Luego, estos principios del saber hay que llevarlos a que los estudiantes hagan sus propias conclusiones. Es decir, a partir de lo expuesto por el maestro, puedan los estudiantes construir sus conocimientos propios. Pero además también su propuesta, él dice que hay que hacer ejemplos sensibles que los ilustren, o sea, que los hagan entender. Y además también esto permite que los estudiantes se imaginen, piensen en determinadas imágenes de todo lo que se les está enseñando. Y si a esto se le acompaña, como en las sesiones anteriores, imágenes sobre el tema trabajado, eso va a ayudar a que los estudiantes asimilen, adquieran más rápidamente, es decir, incorporen a su conjunto de conocimientos lo nuevo que se les está brindando.
Entonces, estas son ideas muy interesantes de otro de los representantes de la educación medieval. Y una gran personalidad en estos tiempos es el francés Carlomagno, quien vivió más o menos durante este periodo de tiempo, entre el 742 después de Cristo hasta el año 814 también después de Cristo, o de nuestra era. Y para hacerlo tal como ustedes están apreciando en este primer párrafo, buscó personas que colaboren con él para darle a la educación la prestancia, el nivel que correspondía. Y llamó a asesores, sobre todo sacerdotes, desde diferentes rincones de la Europa de aquellos tiempos, ¿sí? Como por ejemplo este material que he tomado de internet, de la red, que la he sistematizado, dice que llamó a un tal Alcuino de York, que es en Inglaterra, a Teodulfo del sur de Francia, a Pablo el diácono de Lombardía, el diácono es un sacerdote, a Pedro de Pisa y Paulino de Aquilea, que eran italianos. También llamó a Gilbert, Angilran, Eginardo y Waldo de Reichenau, que eran franceses también. Con todos ellos construyó su propuesta educativa. Sería interesante que ustedes, para ampliar sus conocimientos, puedan averiguar quiénes fueron estos muchachos, ¿no? Y para que puedan tener una idea también de la contribución de este representante de la educación medieval. Para Carlomagno habían dos tipos de escuelas, la de los primeros estudios y la de los estudios superiores. Miren ustedes qué interesante. Ya va generando dentro de lo que es un sistema educativo, pues podríamos decir una especie de dos niveles, la de los primeros estudios y la de los estudios superiores. Es su propuesta educativa de Carlomagno. ¿A qué le llamaba él los primeros estudios? A la que se daba en los monasterios, ¿sí? Por eso se le llama la escuela monástica. Y por eso acá comenzamos diciendo los monasterios o abadías, que es la misma cosa, son templos, son espacios muy grandes, amurallados, ¿no? Ahí se le brindaba educación tanto a los niños de escasos recursos que tenían un tipo de educación y a los hijos de las familias nobles, o sea, de las que tenían cierta posición económica, social. ¿Cómo era la educación de los niños que no eran tan favorecidos económicamente? Fueron gratuitas y daban una educación muy básica y fundamentalmente basada en la palabra, en lo que es lo oral. Los niños más pobres aprendían a través de la repetición de conceptos básicos de la religión y las principales oraciones. Hasta ahí nomás llegaba la educación de los niños pobres. En cambio, en esto que se llama los primeros estudios propuesta de Carlomagno, los hijos de las familias nobles y algunos niños pobres que tenían algunas condiciones especiales, eran más hábiles en aprender, ellos sí les enseñaban a leer y a escribir en latín, que para esos tiempos era la lengua de la cultura y de la iglesia. Era como decir el inglés de estos tiempos, ¿sí? Entonces ahí, miren ustedes, mientras a los chicos que no tenían mucha condición económica le enseñaban de forma oral, solamente hablaba el monje, el maestro, y los hacían repetir conceptos básicos de religión y oraciones, a los que eran de mejor nivel económico, a niños pobres que tenían actitudes especiales, a ellos les enseñaban a leer y a escribir, ¿no? La lengua de la cultura y de la iglesia de esos tiempos, ¿sí? Entonces ese era el primer nivel de la educación propuesta por Carlomagno. En cambio, en los estudios superiores se le llamaba la escuela episcopal o catedralicia. Era la educación que se llevaba a cabo en las catedrales que habían en Francia, las iglesias más importantes, ¿no? Aquí habían
una educación para familias pobres, para familias ricas y nobles y para personas mayores, ¿sí? Los pobres, de igual manera, eran elegidos porque tenían especiales aptitudes para el estudio y se les otorgaba una especie de beca. Esa educación era gratuita, recibían comida, ropa y alojamiento en la catedral. Ahí habían ambientes especiales para que estudiaran. Sus vidas estaban orientadas a formar parte de la iglesia, es decir, a esos chiquitos pobres que tenían mejores actitudes para estudiar, de alguna otra manera los convertían en sacerdotes. ¿Cómo era la educación de las familias ricas y nobles? Ellos sí tenían que pagar a sus maestros, residían en la ciudad y tenían todas las comodidades propias que tenían también en sus hogares. Y también había una educación para personas que ya habían salido de la edad de estudio, que era hasta los 16, 20 años, y eran personas, los llamados estudiantes mayores. Eran personas que ya estaban instruidos, pero que querían seguir aprendiendo y asistían a las escuelas donde estudiaban cursos, materias que les interesaban. Miren ustedes, entonces, de alguna otra manera, los sistemas educativos que existen en la actualidad han tenido sus orígenes en cada una de las propuestas de estos personajes, como por ejemplo el que estamos estudiando, Carlomagno. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más podemos decir de su propuesta educativa de Carlomagno? Para él fue muy importante la enseñanza del trivium y quadrivium. ¿Sí? Sobre esto ya hemos hablado en una anterior clase y el trabajo académico de la presente semana va a girar en torno a estos aspectos, para que puedan fortalecerlos más. Les voy a compartir un material en el aula virtual en donde ustedes van a ver otros detalles adicionales que no les brindé en la sesión que hicimos, algo sobre la educación en la Edad Media, ¿sí? Y ustedes a partir de eso van a elaborar lo que les voy a encargar en el trabajo académico de la presente semana, ¿sí? Muy bien. ¿En qué se basaba la enseñanza, o sea, el trabajo de los docentes en esos tiempos? En la lectura y el comentario de los textos, ¿sí? Los maestros, dice la literatura que he utilizado, glosaban, o sea, comentaban los textos a sus estudiantes, tratando de buscarle nuevos significados, interpretándolo de otra manera. Y a partir de eso se planteaban y resolvían problemas mediante debates entre los estudiantes, ¿sí? O sea, discusiones, pero bastante, con bastante respeto, sobre todo basada en argumentos. A partir de los debates que habían entre estos estudiantes, se planteaba, pero a la vez se resolvían los problemas que en ese debate se discutían. Entonces, miren ustedes qué interesante, podríamos decir que se utilizaron los debates, los comentarios, las interpretaciones de los textos, la búsqueda de nuevas ideas a partir de lo que ya estaba escrito, ¿sí? Y aquí hay una idea muy interesante de la educación. Un elemento clave de la educación y la cultura medieval es el respeto reverencial a lo que está escrito. O sea, los señores que habían escrito algo, sus ideas plasmadas en sus textos, en sus libros, no se podían poner en duda. La mención de un autor como fuente en esos tiempos equivalía a decir y creer que es la verdad. O sea, no se podía poner en tela de juicio lo que había escrito alguien. Bueno, era una manera de ser de la educación medieval. Eso con el tiempo va a ir cambiando porque en la actualidad, por ejemplo, nosotros a veces leemos diversos autores, pero no estamos de acuerdo en todo con ellos, porque cada autor tiene su posición y es respetable, pero tampoco ahora en la actualidad es la última palabra.
¿no? Porque los conocimientos van cambiando, van saliendo nuevas formas de poder enfocarlos. Por lo tanto, no son la última palabra, se va a seguir haciendo investigación sobre nuevos temas, nuevas fuentes, y por lo tanto, tal como habíamos dicho anteriormente cuando hablábamos de dialéctica en alguna parte de las sesiones de clase, en la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, nada es estático, todo cambia, todo se transforma. Igual manera en los conocimientos no son iguales, siempre van a seguir mejorándose, buscándose otras fuentes, otras ideas más interesantes. Claro, pero es necesario también respetar lo que se hizo anteriormente porque respondió a esa época. Muy bien, ¿qué más tenemos? Ah, ya, acá hemos llegado a lo que es los alcances para el producto final. Bien, ¿qué tengo que decirles en relación a esto? Si ustedes toman sus sílabos y buscan en el sílabo, después de las unidades hay una parte donde habla producto final. El producto final del área de teoría de la educación va a ser esto de acá, ¿ves? Un compendio, es decir, una reunión de todos los temas que ustedes han trabajado conmigo hasta el momento, ¿sí? O sea, hasta la fecha que vamos a tener que alcanzar esto, ¿no? Entonces, con todos los temas, los materiales que ustedes han reunido, ¿no? Van a exponerme ustedes eso, tratando de utilizar toda su capacidad crítica y creativa, ¿no? Ese compendio, tal como lo vuelvo a repetir aquí, se hace sobre la base de los trabajos académicos que se van a realizar hasta la semana 16. ¿Bien? Vamos la semana 14. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Van a elaborar un video, es decir, se van a grabar ustedes, pero explicándome la esencia de los diferentes trabajos académicos que hemos realizado, ¿no? Semana a semana, utilizando su vocabulario. Eso sí, ese videíto no debe ser de más de 20 minutos. No sé, ustedes cuando me envíen su trabajo académico de esta semana, háganme algún alcance más o menos de cuánto puede durar su video, ¿sí? Entonces, con lo que trabajemos hasta la semana 16, ustedes van a hacer un video personal. ¿Sobre qué? Sobre los trabajos académicos. Pero ustedes van a decir al presentar su trabajo, el producto final del área de teoría de la educación 1 es el compendio de esquemas cognitivos de temas trabajados, ¿sí? Ese es el nombre del producto final. Entonces filman el video y empiezan ustedes a organizarse bonito. No sé, de repente ustedes van a conseguir imágenes o pueden usar la que yo les he enviado. Y eso sí, ese video lo van a enviar ustedes, ¿no? O lo van a grabar. Hay toda una secuencia para hacer un video, ¿sí? Y me lo van a enviar vía WhatsApp, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta el 12 de agosto. ¿Sí? Hasta el 12 de agosto yo voy a recepcionar, porque luego de eso me voy a dar el trabajo con el instrumento de evaluación correspondiente, que deberá ser una lista de cotejos que más adelante seguro les voy a compartir. Voy a mirar si cumple los requisitos que les voy a dar, ¿sí? Y en base a eso vamos a seleccionar en el área uno de esos videos para enviar a los jurados de la Feria de Productos Virtuales que se va a llevar a cabo el 14 de agosto. Es decir, a esta fecha yo ya debo de haber enviado a la jefa inicial en este caso, el videíto que en teoría de la educación vamos a usar. Eso sin desmerecer los trabajos que cada una de ustedes va a hacer. Yo valoro cada una de las cosas que ustedes hacen. Para mí es muy valioso.
sino que no se pueden presentar todos los videos, va a ser uno por área. Y también, como van a estar ahí, ustedes van a tener que hacer mención a nombre del quinto ciclo de educación inicial del instituto, se van a presentar y todo su detallito. Y luego comenzarán a narrar qué es lo que hemos estudiado, qué es lo que hicimos cada semana y eso qué utilidad tiene en su formación profesional. Todo eso es el producto final del área de teoría de la educación. Ojo que es hasta la semana 16 vamos a hacer un corte, porque recuerden ustedes que cada semestre tiene 18 semanas. No es que ahí acabó el área. Vamos a seguir luego de eso 2 semanitas más. Y si ustedes se habrán dado cuenta, yo no les he tomado prueba escrita ni les voy a tomar ya. Ustedes están siendo evaluadas cada semana. Yo para mí la evaluación sumativa y formativa son elementales, ¿sí? Entonces, recuerden que el producto final tiene un valor de 35% de la nota, es decir, de ese 20 que se pueden sacar ustedes como promedio del área, 7 puntos salen de la nota del producto final. Es que aquí se ve la esencia de todo lo que ustedes han trabajado. Aquí ustedes me van a demostrar qué tanto aprendieron en teoría de la educación con el viejo profesor Marco. ¿Eh? Entonces, esto tienen que ser ustedes muy bonito. Eso sí, la comunicación va a estar en todo momento para poder orientarlas, para poder ayudarlas, ¿sí? Vía su delegada, ustedes háganme llegar sus inquietudes y yo les estaré atendiendo con mucho gusto. Muy bien, eso es lo que quería compartir con ustedes en torno al producto final. Ahora vamos a ver el trabajo académico para esta semana, ¿sí? ¿Qué van a hacer ustedes esta semana? Cada una va a elaborarme un cuadrito comparativo, pero ya no de todo lo que dice la educación de San Agustín, Santo Tomás, Carlomagno. No, no, no. Ahora quiero que a ustedes se les quede algo de la educación medieval. Y para eso, estimadas estudiantes, ustedes me van a elaborar un cuadrito comparativo simple, nada más para que no se me estresen, niñas, ¿sí? Yo sé que también tienen trabajo en las demás áreas, tienen trabajo con sus hijos, las que son mamás, con el esposo. También seguro alguna de ustedes para ganarse algo salen a trabajar o desde casa, no sé. Y yo creo que nosotros debemos hacer que este tipo de educación no presencial sea lo más flexible posible, pero eso sí, sin que eso signifique relajamiento. Háganlo por ustedes mismos, ¿ya? Entonces, para elaborar este cuadrito comparativo sobre el trivium y el quadrivium, miren, interesante, van a ustedes a usar un material que les he alojado en el aula virtual de esta área, ¿sí? Pero también ustedes, si por ahí hay otra información bonita, interesante que consideran, también úsenla, pero pónganme de dónde la han tomado, cuál es su fuente, ¿ya? Y este trabajo, ustedes acuérdense que la fecha de entrega es hasta el domingo, ¿sí? Hasta el domingo a las 12 de la noche. Y también hay algunas excepciones que estoy haciendo de recepcionar su trabajo por razones diversas, ¿no? hasta, el, hasta la semana siguiente, el día martes, ¿no? Pero eso sí, esfuércense, ¿sí? Como lo vienen haciendo hasta el momento. Yo les agradezco y las felicito por ponerle importancia a esta área. Créanme que también lo hago con todo el cariño para poder lograr que ustedes tengan mucha base de conocimientos que les sirva para, no solamente para aprobar esta materia, sino que se les quede en su esquema mental, se internalice en su cerebro y ustedes cuando necesiten puedan con su memoria rescatarlo
y poder usarlo en una exposición, en un compartir con colegas de otros lugares del Perú o del mundo, ¿sí? Porque de repente esto de la virtualización nos va a hacer que conozcamos colegas de otros países de América, del mundo, ¿sí? Entonces, es bueno que tengan toda una base, ¿sí? Entonces, hasta aquí llegamos con esta semana y espero que les haya agradado y que vayan organizándose bonito para su producto final y también, como este trabajo académico de la semana 14 va a ser un insumo, lo elaboren de la mejor manera posible. No me queda nada más que darle las gracias por la atención brindada y desearles lo mejor para esta semana de trabajo que están ustedes comenzando. Muy bien, hasta ahí llegamos.